Bueno, un placer como siempre. ¿Qué lunes o qué super lunes arrancó Macri? Siguió Duhovne, ajuste, medidas, un poco lo que habíamos hablado la semana pasada, el viernes, que se venían estos anuncios. Cuando escuché la palabra déficit cero, se me paralizó el corazón porque estamos hablando de un recorte muy profundo de la economía. Sí, pero en realidad vos fíjate que hay un cambio en lo primero que se había planteado anteriormente, que estuvo adelantado el fin de semana, ¿no es cierto? Básicamente, en muchos medios ya estaban hablando de esto. Pero fíjate que toda la primera parte y la reducción iba exclusivamente por el ajuste de los gastos. Exactamente. O sea, el Estado había acordado con el Fondo Monetario una reducción de 300.000 millones de pesos, recordaremos, ¿no es cierto?, en donde una parte le correspondía al gobierno nacional y otra parte le correspondía a las provincias, ¿no es cierto? Y a partir de allí, bueno, la no coparticipación del Fondo Sojero y bueno, de las negociaciones que se establecieron con los gobiernos provinciales. Lo nuevo que pone esto es que el gobierno ha entendido que por el lado del gasto únicamente no es solo eso. No solo que no llega, sino que tampoco tiene mucho más margen para buscar. No, aparte la conflictividad social va a ir en ascenso a medida que descienda el presupuesto, digamos, o sea, ¿no? Está claro, digamos, que por el lado del ajuste del gasto ya no había más opciones, entonces sale a buscar nuevos ingresos. O sea, la diferencia es sustancial. Si uno lo plantea, digamos, desde el punto de vista conceptual, es que el gobierno ya no entiende o se desentiende únicamente de los gastos, sino que sale a buscar nuevos ingresos. Y en esos nuevos ingresos está justamente las retenciones. el impuesto a la exportación. Claro, de hecho, la mayoría o muchos de los economistas planteaban, miren, el problema de Argentina es el déficit externo, no tanto el déficit interno. Y evidentemente el gobierno lo entendió y fue a buscar la plata más rápida, ¿no? Más fácil, que es a través de las exportaciones, ¿no? Sí, digamos, prácticamente en el único sector que hoy tiene para buscar, ¿no es cierto? Para generar dólares. Está claro, ¿no es cierto?, que Argentina tiene digamos, que tiene impuestos muy altos en todo el circuito productivo, en el consumo, en todos lados, digamos. Entonces, esa fue una de las intenciones, teóricamente, del gobierno, bajar impuestos, que en algunos casos había comenzado, en otros casos van a quedar sin efecto, como por ejemplo lo que tiene que ver con los aportes patronales, o sea, la baja de los aportes patronales que va a quedar sin efecto, o sea, no se va a seguir profundizando. Y lo más importante es esto, que va a generar distintas repercusiones, que ya lo está generando, obviamente, ¿no es cierto?, porque va a haber una carga impositiva mayor para las exportaciones, ya no de los productos primarios, sino para todas las exportaciones, porque productos industriales y primarios, los dos tienen que pagar, una diferencia tiene que ver en el peso del impuesto. Bien, hay una vuelta atrás clara, porque en el 2015 cuando asumieron era el mensaje de un mensaje al campo, de un guiño para que se pueda producir más. Sin embargo, 2 años y medio se vuelve atrás. Evidentemente hubo un fracaso en alguna política económica en el medio. Sí, a mí me parece que hay que hacer dos lecturas. O sea, por eso el gobierno justamente no quería ir a esto, digamos. Recordemos que en el anterior paquete de medidas, distintos sectores, entre ellos el Fondo Monetario Internacional, exacto, por lo menos así había trascendido, y desde Economía, ¿no es cierto?, planteaban la necesidad de rever el sistema, digamos, de disminución de retenciones, fundamentalmente de la soja, que era lo único que daba. Exactamente. El resto tenía todo cero. Claro. Bueno, según las informaciones también, el presidente era el que no quería, digamos, el presidente y la rama política, digamos, de el gobierno no quería, justamente por el impacto que tendría esto en su base de sustentación, digamos, política, que ha sido claramente el campo. Exacto. Pero bueno, ahora no ha quedado otra opción. Pero yo decía, hay que hacer otra salvedad. Una cosa es un dólar a algo más de 18 pesos que estaba el 2 de enero de 2018 y otra cosa es un dólar a 40 pesos. O sea, son hoy. Ganancias extraordinarias, claro, del sector, ¿no? O sea, sí. me parece a mí que no es muy defendible, digamos, presionar mucho por que se hayan impuesto nuevamente retenciones en algunos productos que no tenían, como el maíz y el trigo. Pensemos el precio que tenía el maíz en el momento de la siembra, y el precio que tuvo el viernes pasado, 8.000 pesos. Claro. Perdón, el trigo. El trigo. O sea, pero además de esas ganancias extraordinarias, Pablo, que hablas, en este caso mencionabas del trigo y del maíz, que son componentes esenciales de la economía.
el trigo para hacer harina y el maíz, por ejemplo, para dar alimentos a los cerdos, que cada vez crece más el todos los consumo de sistemas cerdo. productivos, digamos, el maíz es fundamental. Es fundamental. Entonces, evidentemente, competían en dólares. O sea, las producciones locales competían en dólares. Seguro. Por eso el problema de la lechería, el problema de la producción de cerdos, el problema de la producción de pollo. Digamos, cerdos y pollos son los más conflictivos porque pagan en dólares y venden en pesos. Claro. La lechería tiene un mix que va afuera, que no es muy significativo, pero algo va. Pero cerdo y pollo, inexistente. ¿Ese no era el objetivo real que tenía las retenciones al trigo y el maíz hasta el 2015? Justamente tratar de mantener en pesos esa producción y no en dólares. Sí, lo que pasa es que, ¿qué es lo que ocurría? Hasta 2015 esas retenciones eran tan altas que perjudicaron, digamos, dos producciones muy significativas, que es el maíz y el trigo. No sé, si se redujo el área sembrada. Claro, si uno empieza a ver, digamos, lo que ocurrió de 2009 en adelante, hay una progresiva caída, ¿no es cierto?, de la superficie con trigo y maíz, llegando al trigo a tener una situación en donde comercialmente directamente no convenía. Por eso se iba a la soja. Claro, se revierte esa situación cuando se quitan las retenciones, pero hoy me parece que esa imposición de retenciones no debería afectar por el precio que estamos hablando, ¿no es cierto?, del valor del dólar actual, que es claramente muy elevado. Por supuesto que va a generar repercusiones de todo tipo. De hecho, el ministro va a renunciar seguramente, ¿no? En las próximas horas. El ministro de Agroindustria. Bueno, no sería más ministro. Claro. Punto número 1. Sí. Teóricamente Agroindustria volvería a ser secretaría, como fue muchos años, digamos, Secretaría de Agricultura, como fue muchos años. Y bueno, de ahí el más va a ser difícil que alguien que venga de la sociedad rural argentina con estas medidas pueda seguir. Veremos, es una decisión supongo de él, pero lo más probable es que se vaya. Sí. Pablo, hablábamos recién fuera de aire con los chicos y comentábamos que hasta el 2015 la deuda argentina se redujo gradualmente, llegando alrededor del 40% del Producto Bruto Interno, y ahora, en tan solo 2 años, se ha duplicado esa deuda externa y además se recurrió al Fondo Monetario Internacional, que a mi criterio y a mi opinión es como tercerizar la economía, porque las decisiones o gran parte de esas decisiones es tomada por el organismo internacional. ¿Por qué el gobierno cambia rotundamente aquella política que tuvo, por ejemplo, el kirchnerismo de emitir del déficit, no me sale la palabra ahora, digamos, de cubrir el déficit con emisión monetaria? Claro, a eso me refería. Claro. Cubrir el déficit con emisión monetaria, el gobierno lo cambia para cubrir ese déficit con endeudamiento externo. Pero la inflación, por ejemplo, es más que en el 2015. Ahí estaba el tema. Digamos, el gobierno planteaba que una de las fuentes más importantes, ¿no es cierto?, de inflación que tenía era esa. La emisión monetaria. La emisión monetaria. Entonces, decir, bueno, frenamos la emisión monetaria y financiamos hasta tanto en un futuro las variables económicas se modifiquen y las famosas inversiones lleguen, reemplazamos eso por endeudamiento externo, como pensando, digamos, que de esta manera se reducía una fuente que impulsaba la inflación. Bueno, hubo un montón de medidas también que conspiraron contra esto y que para algunos está bien, para otros está mal, para unos fue sinceramiento no de la economía, pero bueno, digamos, la reducción de subsidios impactó en tarifas más altas y obviamente eso tiene un componente inflacionario más allá de la emisión. Impacta en la producción quitar también. El cepo del dólar también generó, digamos, una variable que recuerdo en ese momento el ministro de Economía no la tomaba porque decía que los precios ya estaban ajustados a 16 pesos. Al dólar blue, digamos, claro. Y bueno, cuando se liberó el dólar y se quitó el cepo, hubo un salto importante, ¿no es cierto?, en los precios. Bueno, distintas cuestiones que impactaron y que tengamos el escenario que hoy está. ¿Cómo lo viste hoy? Una de las últimas preguntas que te hago, Pablo. ¿Cómo lo viste al presidente Mauricio Macri en el mensaje? Porque luego leyendo algunos portales, leyendo también en Twitter, hablan de un poco reconocimiento de los problemas generados a partir de las decisiones que toma el propio gobierno, porque mencionó, por ejemplo, Turquía, mencionó Venezuela, mencionó los cuadernos, a la oposición, y el reconocimiento de los errores que tuviste en la política. ¿Cómo viste ese mensaje? ¿Cómo lo notaste?
Sí, el presidente más que nada, ¿no es cierto?, se basó en un escenario internacional, ¿no es cierto?, que claramente existe, pero bueno, más allá de eso hubo muchas medidas que se tomaron en Argentina y que impactaron en la situación actual. Probablemente, fíjate vos, probablemente sí, si hubiera atacado o si hubiera repensado el tema retenciones, en una de esas no imponer retenciones al maíz y al trigo como ahora van a tener, sino frenar el cronograma de baja de retenciones a la soja en el momento que se tomaron las medidas anteriores, hubiera planteado otro escenario, probablemente. ¿Por qué? Porque era una medida que teóricamente era esperada. Pero no la tomó. Y las consecuencias ahora son más graves. Las consecuencias me parece que son más graves. Bueno, Pablo, la última, ahora sí. 2 reflexiones. Contanos esta noche qué vamos a encontrar en Cadena de Valor a partir de las 9 por la pantalla de Canal 20. Y también sos docente de la universidad y la universidad estuvo tomada la semana pasada. Hoy va a haber una nueva asamblea. ¿Cómo analizaste este tema? Bueno, primero, ¿no es cierto? Esta noche a las 9 vamos a seguir hablando de distintas producciones más allá del escenario porque la producción continúa, exacto. Entonces vamos a presentar algunos trabajos que hicieron en el INTA sobre sistemas lecheros que tienen que ver como para describir un poco el escenario y un diagnóstico un poco en torno a los establecimientos. Y también van a estar presentes material, ¿no es cierto?, que nosotros logramos en la cobertura de la reunión internacional de riego que se concretó en el INTA Manfredi y que es un poco una tendencia muy fuerte. Sí, va creciendo el riego, ¿no? Sí, claramente. Y bueno, hay que tratar de salvar algunos inconvenientes, fundamentalmente en torno al costo y la disponibilidad más que nada de la energía. Y cuando eso se logre avanzar a partir, digamos, de la proliferación de energías renovables, va a pegar un salto exponencial. Ya que lo mencionás, la sequía fue muy fuerte, un impacto enorme en la economía argentina en este año. ¿Aquellos que tienen riego, pudieron salvar sus producciones? Sí, hay estudios muy importantes, fundamentalmente aquellos ensayos, por ejemplo, que tienen en el propio INTA Manfredi, en donde ponen, digamos, hacen ensayos comparativos, lugares en secano, lugares con riego, digamos, ambientes en secano, ambientes con riego, y cuál es la diferencia productiva inmensa. Muy grande. Bueno, la última. ¿Cómo ves el conflicto en la universidad? Y es un conflicto que no sabemos, digamos, para dónde va a derivar. Vos fíjate que hoy también lo mencionó Macri. Exacto, ¿no? En el discurso habló de los recortes. También habló, digamos, del tema del conflicto con los docentes. Hay un cuarto intermedio, porque tenía que haber una reunión el pasado viernes, se pasó un cuarto intermedio porque se suponía que en el actual escenario no iba a ser muy fructífero. Así que bueno, habrá que seguir la reunión paritaria, digamos, esta semana, cuando se concrete y ver qué es lo que ocurre. Hoy el panorama está muy difícil, hay una asamblea interclaustro a partir de las 15 horas y ahí también se van a definir algunas medidas a tomar seguramente. Pablo, muchas gracias como siempre por visitarnos y esta noche hace la invitación para Cadena de Valor. Bueno, Martín, un gusto como siempre y los esperamos esta noche a partir de las 21 aquí por C20. Esta noche junto a Pablo Correa en Cadena de Valor para seguir la producción. Y te invito, Pablo, a que para relajarte un poco, a pesar de todas estas medidas complicadas y demás, una picadita de Vilcor para relajar. Bueno, bárbaro, a esta hora ni hablar. Picadita de Vilcor, por supuesto, como siempre. La mejor picada, la más rica, sin lugar a dudas. Una cervecita de Cooperativa Solidaridad y una picadita de Vilcor para pasar este mal momento. Estás recomendando. Miren qué rico esos productos, espectacular. Para una ocasión especial, en tu mesa, productos Vilcor, papitas, maní, chisitos, palitos, cascarones y mucho más. En Villa María, productos Vilcor. Te esperamos en México 35, número de teléfono 452-3869. Para una ocasión especial, productos Vilcor.